Bueno, pues una vez que ya hemos detenido la escena, hemos visto que tenemos el problema de que se nos van acumulando todos los tubos que van quedando a lo largo de la ejecución del programa, incluso tubos nuevos que van saliendo, porque no se detiene el control de los tubos. Entonces ahí tenemos que tener un administrador global de todos los tubos, y ese administrador que englobe todos, para que cuando ese se limpie, no quede ningún tubo en escena y comience a resetearse, y ya cuando aparezcan tubos sea con toda la escena limpia, para que no se acumulen de unos y de otros. Entonces aquí, dentro de las variables globales, nos vamos a crear un elemento que vamos a llamar admin tubos, donde vamos a administrar todos los tubos, todo el conjunto que va saliendo, y por supuesto, como elemento vamos a ponerle que es un sknode. Perfecto. Ahora, lo que vamos a hacer aquí es que el administrador de tubos se lo vamos a añadir a el conjunto del movimiento, puesto que también es este conjunto de tubos también es parte de todas aquellas diferentes cosas de la aplicación que están dentro de movimiento, que tiene que detenerse cuando todo se acabe. Entonces lo vamos a añadir ahí a movimiento, y aquí le añadimos el administrador de tubos. Perdón, add_child admin tubos. Bien. ¿Y qué va a tener tubos? Bueno, pues ¿qué va a tener el administrador de tubos? Bueno, pues como hemos dicho, va a tener todos los tubos que vayan saliendo, todo el conjunto de tubos, tanto el de abajo como el de arriba. Así que aquí al administrador de tubos, perdón, al conjunto de tubos, aquí está, le tenemos que añadir, se lo tenemos que añadir al admin tubos. ¿Ok? Así que aquí ponemos el admin. Bueno, perdón, lo que vamos a hacer aquí directamente es que en lugar de añadírselo a movimiento, se lo vamos a añadir al administrador de tubos, y puesto que el administrador de tubos ya está añadido previamente a movimiento, esto será, digamos, nieto de movimiento. Movimiento engloba al administrador de tubos, y el administrador de tubos engloba al conjunto de tubos, así que al añadirle el conjunto de tubos al administrador de tubos ya queda añadido a todas aquellas cosas que pertenecen al movimiento que tiene que detenerse. Lo tenemos ahí. Entonces ahora, cuando hacemos el reiniciar escena, aquí, lo que tenemos que hacer es borrar todos los tubos. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues aquí, al final del todo, vamos a decir que el administrador de tubos le vamos a poner que haga un remove de todos los hijos que tenga. Así que todos aquellos conjuntos de tubos que le hemos ido añadiendo los tiene que quitar. Así que ahí hacemos el remove. Si yo ahora lanzo la aplicación, antes se me acumulaban tubos de uno y de otro. Vamos a ver ahora cómo sería. Voy a adentrarme un poco para que se pueda ver ahí que haya varios tubos en escena. Y cuando yo reinicio, ven, se borran y no están acumulados. Y ahora tienen que comenzar a salir. Voy a volver a hacerlo. Hago el game over, quieto. Ahora, con simplemente comenzar a hacer clic, la aplicación arranca de nuevo, pero vemos que ya arranca sin los tubos que tenía antes. Si yo hago aquí otro game over y hago otra vez clic, la aplicación arranca de nuevo, pero ya se limpiaron los tubos. Bueno, una cosa que me estoy dando cuenta que aún no hemos corregido es que los tubos, voy a detenerlo aquí, los tubos, como ustedes pueden ver, se vienen muy al frente. Entonces eso tenemos que cambiarlo para que no suceda que los tubos que se quede el suelo más al frente. Entonces eso vamos a corregirlo. Y otra cosa, ¿han visto cuando en este caso hemos hecho el game over que el pájaro pegó contra el tubo, rebotó y siguió cayendo? Entonces esos efectos de rebote del pájaro los podemos dejar si queremos, pero también los podemos quitar, ya es como ustedes quieran. A mí me gusta más que el pájaro rebote porque es más real, ¿no? Si un pájaro realmente choca contra algo, lo más lógico es que rebote de alguna forma, ¿no? Eso son leyes físicas. Entonces se lo voy a dejar así, aunque eso se podría quitar. Vamos a hacer lo del z-index, el z-position de los tubos para que se vengan donde tienen que estar. Entonces, los tubos, aquí está, los estamos creando con un position de -10. Bien, el suelo se estaba creando con -99, este es el suelo, ¿no? Sí, el suelo con -99, y el cielo lo estamos creando con -99. Entonces, como queremos que sea de atrás a adelante, vamos a dejar atrás el -99 del cielo, adelante vamos a poner el suelo con -97, con -97, y en mitad vamos a poner los tubos con -98. Entonces aquí vamos a poner -98 y se nos van a quedar en mitad.
compilamos de nuevo, lo ejecuto, y ahora sí los tubos tienen que estar como debieron de estar desde el principio, pero bueno, es ahora, ¿vieron? Ahora sí ya quedan en su posición correcta. Y en cuanto a los choques del pájaro, ven que ahí rebota y que se va, bueno, pues lo voy a dejar así, ¿no? Porque también da un aspecto más gracioso al juego. Y ahora ya, pues visto esto, ahí así, vamos a ver entonces ahora cómo podemos incluir el conteo de la puntuación para que el usuario pues sepa cuánto está avanzando en el juego. Vamos a poner aquí un número que va a llevar la cuenta de la puntuación que estamos logrando. Pues eso ya para el siguiente vídeo.